la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. Es muy difícil realizar nuestros sueños, pero ¿qué pasa cuando esos sueños, esas metas, son un llamado de Dios? ¿Será que son más fáciles de alcanzar? Soy Ángel Hurtado y le doy la bienvenida a su programa Descubriendo el plan de Dios. Hoy hablaremos sobre esos sueños, esas metas, ese llamado especial que Dios te ha realizado a ti, mi apreciado, mi apreciada oyente. En este momento nos acompaña un invitado muy especial, el pastor Jesús Bermúdez. Pastor, bienvenidos a esta mesa de trabajo. Le doy la bienvenida también a mis compañeros Gladys Molina, Juan Sebastián Barrientos, Samuel de la Rosa. Hola a todos, Dios les bendiga. Aquí les habla su pastor Jesús Bermúdez. Estamos muy contentos de estar acá y vamos a hablar de sueños y vamos a hablar de tus sueños. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación que le hicimos. Y como usted lo acaba de mencionar, vamos a hablar de los sueños. Cierto que sí. Los sueños, que es aquello que nos motiva a nosotros, nos incrementa nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo para seguir adelante, ¿cierto? Pero antes de hacerle una pregunta, quiero definir qué son los sueños. Los sueños son las aspiraciones más íntimas que tenemos como personas. Son esos deseos intrínsecos, esas aspiraciones y las metas que una persona se propone. Pero pastor, yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que los sueños son posibles de cumplir? Claro que sí se pueden cumplir, solo que necesitan un componente que no mucha gente está dispuesta a pagar, y es trabajo. Necesitas trabajar, necesitas esforzarte, necesitas llegar a cumplir tus sueños, no de una manera fácil. Todos queremos que Dios nos bendiga y simplemente de arte de magia sale nuestro sueño. No, necesitas hacer las cosas con esfuerzo, con dedicación, de la mano de Dios. Así es, pastor. Vemos la importancia que es combinar mi trabajo con el trabajo de Dios, ¿cierto que sí? Eso quiere decir, pastor, que el hecho que Dios nos dé un sueño no significa necesariamente que va a ser muy fácil de conseguir. Bueno, en la Biblia se encuentra la fascinante historia de José, un soñador. Bueno, sus hermanos se burlaban de él por eso. José tuvo unos sueños maravillosos en donde vio que se inclinaban todos sus hermanos y hasta sus padres delante de él. Pero ¿será que para José fue fácil llegar a ser lo que Dios lo convirtió a que era el gobernador de Egipto? Claro que no. José tuvo que pasar por mucho. Ahora les hago la pregunta. ¿Era el sueño de Dios para José? Sí, claro que sí. Ahora, ¿fue fácil para José? Claro que no. Claro que no, pastor. No fue fácil. Empezando porque primero fue vendido por sus hermanos. Pero fíjese usted que todo esto tenía un propósito, y era que el propósito de Dios se cumpliera en José. Primero fue vendido por sus hermanos. Llegó a Egipto, llegó como prisionero. ¿Y a qué? ¿A servirle a qué? A Potifar, ¿cierto? Después fue engañado en la cárcel. Pero antes de eso, ¿qué pasó? La esposa de Potifar lo sedujo, y ahí fue donde fue él a caer a la cárcel, donde posteriormente fue engañado por sus compañeros del mismo lugar. Pero vemos que, como usted decía, pastor, al final José termina siendo gobernador, que era prácticamente la mano derecha de Faraón, ¿cierto? Así es. Dios utilizó toda esa circunstancia de esclavitud y también estando José preso con un fin, para prepararlo
para prepararlo para cumplir sus sueños. Y hay algo en la vida espiritual que se asemeja a los sueños, y es tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Y el llamado de José era para ser un gobernador, pero también dar vida a no solo la nación de Egipto, sino a su familia. Así es, pastor, como usted nos comenta. Y podemos llegar a pensar que cuando Dios nos da un sueño, debería ser fácil conseguirlo. Pero con José podemos ver que él debía ser transformado para llegar hasta ese lugar que Dios le había reservado. Sí, es que antes de pasar a la siguiente pregunta, es que nos damos cuenta de que el Señor tenía un plan con José, pero no fue fácil. Para el mismo José no fue fácil, empezando porque vivió momentos difíciles, situaciones de desánimo, tristeza, pero es maravilloso, y eso lo vemos en Génesis capítulo 39, versículo 20 y 21, que dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, miren lo que dice en la Biblia, pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Vemos que aunque no fue un proceso fácil, el Señor estuvo con José. Y esa es la promesa para cada uno de los oyentes que nos escucha, de que en cada una de nuestras aspiraciones, nuestros sueños, el Señor promete que va a estar con cada uno de nosotros. Sin importar la circunstancia que estemos pasando, el Señor va a estar con nosotros. Es importante decirle también a nuestros oyentes que usted, como nosotros y cualquier ser humano, debe establecerse metas claras y realistas, porque suele suceder que cuando va a iniciar un nuevo año, tú te haces propósitos, tú sueñas. Así es, hermano Ángel, voy a empezar a ir al gimnasio. Claro. Ahí vemos la importancia de la disciplina, ¿cierto? De no solamente decir, por ejemplo, como decía el hermano Ángel, cuando llega un año nuevo, uno planifica. No, este año voy a empezar a ir al gimnasio. Pero pasa enero, febrero y me da flojera. Tiene el gimnasio cerquita, pero no va. Ni siquiera lo intenta. Vamos a trotar un día a la semana, caminemos todos los días. No. Esa meta que nos propusimos hace 2 meses no la cumplimos. Y así vamos año tras año, porque no somos disciplinados al momento de planificar lo que queremos. Bueno, hay que resaltar una cosa de José, que él llegó a estar preso. Además de eso, él nunca dejó la comunión con Dios. Siempre hay que resaltar esa parte porque él nunca dejó de comunicarse con Dios. Si no se comunicaba con él, o sea, las bendiciones no le llegarían a su vida y se le haría muy difícil su vida. Pero afortunadamente, él estuvo así en la cárcel con mucha comunión con él. Yo quiero resaltar algo acerca de la experiencia de José, y quiero que esto sea, digamos, lo más importante que se puede decir en este momento, y es que el milagro que pasó en la vida de José no fue un milagro directo, y lo voy a leer en palabras de la hermana White, y estoy leyendo Patriarcas y Profetas, página 193. Dice: la notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se le encargara a José no era resultado de un milagro directo. ¿Fue exitoso en la casa de Potifar siendo esclavo? Claro que sí. ¿Y cuando llegó a la cárcel fue exitoso? Claro que sí. Ahora después fue mucho más exitoso, pero sigue diciendo, sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios. Y hasta su amo idólatra, Potifar, aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, escúchame bien, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar el éxito. Quiero decirte algo, los sueños se logran, pero hay un componente divino que Dios está dispuesto a hacerlo y es el más grande, pero tú puedes hacer la tarea y esforzarte. Si es de lavar, me imagino esclavo José, lavando, no sé, un baño allá en la casa de Potifar, él hacía la tarea,
Él se esmeraba, y cuando Potifar llegaba allá a su casa y decía, ¿quién lavó ese baño? No, fue el nuevo siervo, el hebreo. Y decía, estoy sorprendido, nunca había visto el baño así de limpio. Ese era José. Se esforzaba por cumplir sus metas. Pastor, eso me hace recordar algo importante para anotar aquí y complementar lo que usted está diciendo. Cómo un Dios amante preparó el camino de José para convertirlo en futuro gobernador. Pero es importante ver que para llegar a ellos hay que sortear diversos obstáculos e incluso sobrepasarlos. Y José no mostró en ningún momento excusa y luego entendió que ese era el plan de Dios. Así es. Para bendecir luego a su familia. Y algo más conmovedor la parte final cuando se encuentra con sus propios hermanos, porque ellos le apodaban ahí viene el soñador. Quizás le estamos hablando a alguien que es objeto de burla en su familia, porque de pronto es señalado, tú no vas a poder alcanzar eso que te has propuesto, porque hay personas especialistas en destruir los sueños que tú tienes. Sí, hermano Ángel, y también recordar que cuando José, dice la Biblia, José tenía 17 años, tenía José. O sea, era un joven, en mi caso personal, así como yo, que tenía sueños, tenía aspiraciones, tenía metas, pero que su proceso no fue fácil. Y quizás José, como lo mencionaba el pastor ahorita, quizás José, al primer chasco que tuvo, quizás él pudo haberse rendido. Pero ¿qué pasó? José siguió, continuó porque sabía que el Señor lo había llamado para ser un soñador, para ser alguien grande en su vida. Y es por eso, pastor, que ahora queremos que nos cuente desde su punto de vista o de su historia personal. ¿Su llamado fue fácil? ¿O de qué forma el Señor lo llamó a usted al ministerio? Bueno, hablando del ministerio, ¿verdad? Nunca es fácil y uno no reconoce, es misterioso el llamado. No estoy hablando solo del ministerio, sino de cualquier llamado que tengan las personas, no saben cuándo. Pero yo sí les digo algo en el nombre del Señor. Déjense guiar por personas que son espirituales y que ya han llevado una vida con Cristo. Yo recuerdo que el pastor Pacheco, Eliezer Pacheco, me dijo, hijo, vete. Y yo tenía la idea, pero bueno. Y también le pregunté a una hermana que yo admiraba mucho espiritualmente. Ella ya falleció. Ella me dijo, es una buena idea. Toca la puerta y si se abre, adelante, es una buena idea. Y el llamado mío fue tocando la puerta, porque ser pastor no es una mala idea para nadie. Y yo toqué la puerta y se abrieron las puertas. Cuando yo entendí que Dios te pone ideas, sueños en tu mente, y tú tienes la posibilidad de tocar las puertas y ver cómo en su providencia divina Él las abre. Desde el primer día que yo pisé la Universidad Adventista de Colombia, yo supe que estaba cumpliendo mi llamado o también cumpliendo mi sueño. Y en ese proceso que usted llevó a cabo, desde el momento en que sintió el llamado de Dios para servirle, ¿fue fácil llegar a ser pastor? Bueno, cuéntanos acerca de su proceso, sí, coméntenos. Es un viaje tremendo, porque la vida de estudiante no es fácil. Aquí le hablo a todos los estudiantes, estudian, trabajan. En mi caso yo llegué casado y me tocó trabajar, estudiar, pagar arriendo, comida en una ciudad que yo nunca había vivido. Por la gracia de Dios, Él nos sostuvo. Hice varias cosas, ¿no? Allá en Medellín, pero lo que para mí fue un reto, lo más difícil fue el colportaje. Y para tú llegar a ser ministro debes colportar por lo menos una campaña. Y eso es una experiencia muy bonita espiritualmente, pero es una misión no para todo el mundo. Y gracias a Dios el Señor nos sostuvo en la universidad. Para poner en contexto a nuestros oyentes que no conocen esa expresión, colportaje, es simplemente el arte de colocar en los hogares
literatura, material impreso para que las personas puedan leer, libros de motivación personal, libros de gama religiosa. A ese oficio se le ha llamado colportaje. Es una expresión que se utiliza sobre todo en un lenguaje cristiano adventista. Sí, el colportaje me marcó porque faltaban ya 2 o 3 semestres y pues eso fue post pandemia. No había trabajo, no había recursos y gracias a Dios yo colporté con tapabocas, recuerdo tanto, en Villavicencio, y en ese mes y medio el Señor hizo un milagro. Claro, yo así como José puse todo mi esfuerzo, colporté con todo mi corazón y el Señor me dio una beca por el colportaje y así logré terminar mis estudios. No quería hacerlo, le huí toda la carrera, pero el Señor me bendijo ya. Hay una frase que podríamos colocar acá en lo que el pastor está comentando, porque vale la pena decir que es su testimonio personal y yo no puedo hablar de lo que no he vivido. Así es. Él lo está haciendo desde su vivencia y podemos encontrar aquí que él se esforzó y para poder alcanzar un objetivo siempre cuesta, porque a José le costó el separarse de su papá, el separarse de sus hermanos, pero para cualquiera que nos sucede cualquier circunstancia adversa podemos decir, ay, pero ¿por qué será que Dios me ha abandonado? Pero esa dosis de sudor, de sacrificio, con buen empeño podemos nosotros conquistar la cima, las metas y poder decir, oh, cuánto he avanzado, cuánto he dejado atrás, me empeño en continuar adelante. Y vemos más adelante cómo fue premiado el joven José, como cualquiera de los que nos pueden estar escuchando. Así es, hermano Ángel, y investigando un poquito encontré esta frase. Mira lo maravilloso que dice: un sueño es un objetivo o una meta importante que se quiere alcanzar y por lo cual uno está dispuesto a trabajar para lograrlo. Amén. Nadie dijo que todo sería fácil en la vida, ¿cierto? Hay momentos difíciles, pero la clave está en colocar todo en las manos de Dios y atreverse a intentar cosas. Ya el pastor nos contó su experiencia personal. Él se atrevió a aceptar el llamado de Dios y hoy en día es un ministro que le sirve al Señor. Así es. Así es, como dices, Juanse, qué hermoso saber que Dios es quien nos guía, ¿verdad? Así como guió a José en medio del pueblo de Egipto, guió también a nuestro pastor Jesús en esta obra tan maravillosa de servir como ministro. También hay muchas personas que nos escuchan y pensarán y se preguntarán, pero ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es el sueño que tiene Dios para mí? Pastor, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es el sueño que Dios tiene para nosotros? ¿Y cómo saber si lo que yo quiero va en armonía a lo que Dios tiene para mí? Bueno, muy buena pregunta. Primero, la idea debe ir en concordancia, debe ser coherente con los principios bíblicos. No me puedes decir, no, pastor, mi sueño es ser DJ o yo quiero ser bartender y ese es mi llamado. No, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Eso no puede. Y lo segundo es, como te mencioné, toca la puerta. Si tú tienes una buena idea, glorifica y honra a Dios, ve y prepárate. Y si Dios te abre esa posibilidad, ya tú tienes tu llamado, comienza a vivirlo, a disfrutarlo. Esa sería la respuesta a tu pregunta, Gladys. Claro, y aquí vemos también, como mencionaba el hermano Ángel, que todo conlleva un esfuerzo, ¿cierto que sí? Cuando ya uno encuentra qué es lo que Dios quiere para la vida de uno ahí empieza a esforzarse. Y es por eso que en Josué 1:9 encontramos ese famoso versículo, ¿cierto que sí? Muy conocido por todos. Dice, esfuérzate y se escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Pastor, una pregunta. ¿Qué consejo usted le daría a una persona que hoy en día se siente frustrada, se siente fracasada? Porque seamos realistas, todos tenemos sueños, pero quizás no todos tenemos la capacidad de cumplir esos sueños. Quizás dificultades económicas,
quizás por situaciones sociales, situaciones que se nos salen de las manos a nosotros, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué consejo usted le daría a esa persona que se siente frustrada, abatida, porque no pueda cumplir su sueño? Bueno, definitivamente hay factores que las personas tenemos de base que nos ubican en la vida y hacen más difícil cumplir nuestros sueños. Te toca trabajar, vives lejos, no estás en la ciudad donde está tu carrera, tantas cosas. Pero si tú das tu 100% y cada día das un paso, así sea pequeñísimo, ya tú estás cumpliendo tu sueño. Es más, cumplir tu sueño no es cuando ya estés ahí y tú alcanzaste todo, es el proceso. En el proceso tú vas cumpliendo tu sueño. Ya cuando se hace realidad es porque ya viviste tu sueño. Y ahora comienzas a disfrutar, a cosechar de todo lo que viviste, de todo lo que te esforzaste y todo lo que Dios te dio en esos días en donde vivías tu sueño. ¿Sabían ustedes que hay veces que se necesita más de un combate para vencer los obstáculos que aparecen en nuestro camino? En este sentido, debemos tener en cuenta que la gente que consigue sus objetivos, se pone marcas, nunca se rinde. Precisamente por ello, porque ella se siente segura o seguro que lo ha alcanzado. Así que la recomendación es: no hagas que los esfuerzos realizados hayan sido en vano. Y si eres una persona que confía plenamente en Dios, este mensaje es para ti. Así es, hermano Ángel, y mire lo que dice Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Miren, dos consejos. Primero, encomendar nuestro camino a Dios. Cuando nosotros tenemos sueños, metas, la clave o el primer paso es que colocarlo en las manos de Dios. Segundo, confiar en Él, confiar en sus promesas, ¿cierto? Quizás como el significado de lo que es fe es confiar en lo que yo no veo. Cierto que sí, en lo que yo no veo ahora mismo, pero yo confío en el Señor de que el Señor va a abrir las puertas. Y en la experiencia personal que nos contó el ministro, Dios le abrió las puertas a él. Y si nosotros tenemos sueños, metas, coloquémoslo en las manos de Dios y el Señor va a abrir las puertas y de alguna forma nos va a permitir que el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida. Interesante eso que dice Juanse. Eso me hace recordar la enfermedad del siglo, enfermedades mentales. ¿Cómo podemos nosotros, pastor y compañeros de la mesa, cómo podemos nosotros entender que aún si no tenemos salud mental, no podemos alcanzar esos objetivos, esos logros, esos sueños, esas metas que nos hemos trazado, y más si somos personas espirituales? Dios es la fuente de salud y el Señor nos va a guiar para tener esos sueños y cumplir con esas metas que tenemos. Así Amén. Que hay que fijar la mirada en Él y Él, así como dijo el compañero Samuel, Él hará nuestro camino. Así es, y ya para ir concluyendo, ya aprendimos de que el primer paso es colocar todo en las manos de Dios. Pero también uno tiene que esforzarse por lo que desea, por lo que anhela, ¿cierto? Y cuando uno se sienta a planificar, porque hay que destacar la importancia de planificar nuestra vida, uno tiene que hacerse varias preguntas. La primera, ¿qué me gustaría tener? ¿O qué quiero tener en el futuro? No sé, quiero tener estabilidad económica, quiero ayudar a mis padres. Busquemos un porqué en nuestra vida, el por qué quiero hacer las cosas. Segundo, cuando planificamos actividades, hobbies en nuestro tiempo libre, o sea, ¿qué me gustaría hacer en mi tiempo libre? ¿Y cómo yo puedo cumplir esas actividades en mi tiempo, el tiempo que tenga sin hacer nada? Muy buena esta pregunta que voy a decir. ¿Cuáles son mis objetivos personales? ¿Qué deseo alcanzar? ¿Qué deseo o qué anhelo tengo yo por el cual yo voy a trabajar? Y la última pregunta es: ¿cómo quiero verme como persona? ¿Cómo yo, Juan Sebastián Barrientos, me veo en 10 años? Es una pregunta y todas estas preguntas debemos
Son preguntas que debemos hacérnoslas y a partir de ahí planificar y encomendar todo en las manos de Dios. Juanse, eso me hace recordar algo que hace rato escuchaba a mi mamá decir: el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Y la vida es de eso, la vida se compone de eso, de arriesgarse, de esforzarnos a alcanzar esos sueños, superando obviamente esos obstáculos. Y que el premio que viene después es poder mirar hacia atrás y decir: lo que yo antes era, en lo que soy ahora y en lo que me propongo llegar a ser con la ayuda de Dios. Así es, y qué hermoso saber y decir pues en un futuro que todo lo que hice, todo lo que soy es para gloria de nuestro Dios, ¿cierto? Porque ¿de qué nos servirá alcanzar tantos logros y metas en este mundo y perder la vida eterna? Yo creo que el mayor sueño que debemos tener como seres humanos es ese, la corona de la vida eterna, ¿cierto? Y que juntos, como nuestra familia, jóvenes, todos juntos podamos recibir a Jesús y morar con Él por la eternidad. Así es, y cuando nuestro Dios venga en las nubes de los cielos, nosotros podamos decir, como dice 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso. ¿Cuál sería el último consejo que nos daría usted personalmente para conseguir cada uno de nuestros sueños y metas que nos hemos propuesto? Muy bien, sería: déjate dirigir por Dios. José lo dijo: pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Génesis 45:7. ¿Tienes sueños? Eso está bien, es bonito. Pero más importante es la voluntad de Dios para tu vida. Tus sueños son buenos, pero los sueños de Dios para tu vida son lo mejor. Bueno, hemos llegado a la parte final de este ameno conversatorio, este hermoso programa que sabemos que ha sido una bendición para cada uno de sus hogares, y les agradecemos porque ustedes nos abren su corazón para poder llegar a cada uno de ellos. Muchas gracias a nuestro pastor Jesús Bermúdez, quien tuvo con nosotros hoy el tema Descubriendo cuál es tu sueño. Y a ustedes, no se muevan de la sintonía porque esto se pone muy bueno. Esperamos vernos en el próximo programa. Bendiciones. ¿Desanimado en tu caminar espiritual? Descubriendo el plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.